defendieron la dignidad popular y construyeron quizá el proyecto más fuerte de la unidad popular de este país. Y estamos hoy, en el Día de los Derechos Humanos, significando algo desde muchas vertientes. Aquí nos encontramos desde el gobierno muchos compañeros que estudiamos en la universidad pública y que desde el campus peleábamos por la justicia, por la verdad y defendíamos desde las aulas la vida de a quienes estaban acribillando y mancillando en los campos de Colombia. Unos más viejos que otros, vamos a decirlo, pero desde la universidad pública acompañando la lucha popular. Pero está hoy también acá la historia y la memoria de la resistencia agraria. La Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra, un proceso de resistencia que pese a la violencia y a la guerra, a la sangre, a la estigmatización, a la criminalización, hoy sigue defendiendo el territorio y resistiendo y construyendo su plan de desarrollo sostenible. Historia de vida y de lucha. A la Comisión de Interlocución, que impulsó grandes casos, Bellacruz, El Garzal y Las Pavas, solo por nombrar 3 de los procesos emblemáticos, que puso al Estado en el momento más difícil a bregar por reconstruir una historia agraria. Y lo digo porque trabajábamos en el INCODER cuando ustedes iban y exigían y teníamos que sacar de las gavetas los expedientes de los deslindes, de la extinción, de la clarificación, para poder hacer justicia. Y debo decir que pese al intento de ustedes, de los profesionales que estaban en ese momento, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, usted, señora consejera que estuvo en esa historia, los casos no se resolvían. Y tuvo que llegar el primer gobierno progresista de la historia, el primer gobierno con decisión y voluntad política para que el caso de Las Pavas se volviera a poner sobre la mesa, para que reconociéramos los baldíos de Bellacruz, para que reconociéramos esa gran ciénaga del Garzal y el derecho de los pescadores, de las pescadoras y de los campesinos sobre esos ecosistemas. Y en estos 3 años y medio hemos hecho, y lo digo con orgullo, lo que gobierno alguno no había hecho. Hemos, con la Agencia Nacional de Tierras, con la Unidad de Restitución de Tierras, con Felipe Harman, con el mayor Yule, hecho la mayor gestión de tierras y hemos devuelto la mayor cantidad de tierras a campesinos y a campesinas. Hemos recuperado los bienes del Frisco y del Fondo de Reparación de Víctimas que terceros, sin amparo legal, estaban explotando. Hemos deslindado por primera vez los playones y las sabanas comunales, esas que Teófilo defendía y por lo cual le cobraron su vida. Hemos permitido que campesinos despojados vuelvan a sus tierras. Y les debo decir acá que aún eso es insuficiente y falta mucho más. Porque lo que hemos hecho en estos 3 años, que no habían querido hacer en los últimos 60 años de la reforma agraria, acaba de empezar. Y entendiendo, Claudia, que nos faltan muchas familias por atender, queremos asumir el compromiso desde el gobierno nacional para que en los 7 meses que le restan al gobierno de Gustavo Petro consolidemos la respuesta para que nadie nunca más vierta sangre sobre estas tierras, despoje o acapare o concentre la tierra, para que nunca nadie más niegue la historia y la memoria de los hombres y mujeres que entregaron su vida por la defensa de esa tierra. Por eso hemos impulsado, y es nuestra mayor herramienta, los comités de reforma agraria, los escenarios y las asambleas campesinas, y lo que ustedes vienen mandatando, que es la consulta campesina, para que el conjunto de la sociedad colombiana vuelva a reconocer de manera clara e indeclinable al campesinado al centro de la política pública. Si avanzamos en nuestros comités,
en la consulta y en las tareas que le quedan al gobierno, llegaremos a agosto del 2026 con la reforma agraria integral y popular más avanzada que haya tenido este país. Y yo creería que es entonces el momento en que el movimiento agrario en su conjunto asuma las banderas de defenderla y de impedir que nuevamente las voces del miedo siembren sobre nosotros la angustia y la zozobra. Esa es la tarea que tenemos en el cierre de este gobierno. Y con ello, señora directora, nuestra consejera de Derechos Humanos, decirle que tiene usted un sector, una unidad de restitución de tierras, a quienes trabajan desde las instancias de cooperación y seguimiento internacional, diría yo, un ministerio público, está aquí la Procuraduría y la Defensoría, comprometido para defender a nuestros campesinos y a nuestras campesinas. Pero podría decir yo que tenemos un campesinado decidido a defender la transformación que necesita Colombia, y estaremos entonces aquí para que ustedes sigan empujando. Lo ha dicho el compañero Carlos. Colombia, a pesar de las dificultades, ha sido reconocida por la decisión de los campesinos y del gobierno de hacer la reforma agraria. Y queremos encontrarnos en Cartagena, 24 de febrero. 300 delegados internacionales de Asia, de África, de Europa, de nuestra América Latina, para encontrarse con ustedes. A la compañera que viaja por el mundo defendiendo los derechos de las pescadoras y hablando de la resistencia, la esperamos allí con todos ustedes, para que le cuenten a todos los campesinos, pescadores, pescadoras, pastores de otros lugares del mundo lo que ustedes han vivido y la decisión que ustedes han tomado de transformar este país. Pero para ello también debemos poner de aquí a febrero de manera clara la apuesta de transformación de Colombia. La reforma agraria requiere un plan. Hemos convocado un plan decenal, porque la reforma agraria no se hace en 4 años, porque la reforma agraria es una decisión de Estado, y queremos que sea el campesinado el que construya ese plan decenal. Y les voy a poner algunas de las dificultades. Ayer, no solo se hundió la ley de financiamiento, nos han dejado desfinanciado el presupuesto general de la nación. Quieren que en el año 2026 el gobierno nacional no tenga recursos para impulsar sus proyectos sociales. Como lo ha dicho el presidente, no serán los programas sociales los que se queden sin recursos. No será el pueblo colombiano el que soporte la decisión del Congreso de la República de no financiar el presupuesto. Y estudiaremos desde el gobierno qué hacer. Pero ayer no se quiso discutir el Ministerio de la Igualdad. No quieren que haya un ministerio que hable del hambre, de las mujeres, de los pueblos étnicos, del campesinado. No lo quieren discutir. Pero ayer también, una vez más, se negaron a discutir la reforma a la salud, porque no quieren democratizar el sistema de salud. Y ayer, una vez más, por 6ª semana consecutiva, la Cámara de Representantes rompió el quórum y los representantes y representantes se salieron uno a uno para que no hubiese posibilidad de discutir la jurisdicción agraria. Y aquí quiero ser absolutamente clara. Hemos presentado el mejor gobierno, el mejor proyecto de justicia, desde el mejor gobierno de este país, de justicia agraria. Un proyecto que habla de cómo el campesinado puede llegar a un juzgado y con su propia voz pedirle al juez que resuelva los conflictos. Un proyecto que habla de la recuperación de las tierras de la nación. Un proyecto que habla de devolver justicia para que los linderos no se corran, para que el acaparamiento de las tierras públicas no suceda. Y ese proyecto hemos venido cediendo desde la posición del gobierno nacional en busca de un acuerdo. Y el 10 de diciembre del 2024 tuvimos un acuerdo. Sin embargo, 12 meses después,
un año después se niegan a discutir la jurisdicción agraria. Y yo entonces concluyo que no hay voluntad política del Congreso de la República, de algunos sectores del Congreso de la República, para acompañar el anhelo sentido de los campesinos y de las campesinas para que haya justicia. Que se escuche la voz del campesinado en el Congreso de la República y sean ustedes directamente los que le reclamen a representantes y senadores la decisión de archivar el proyecto más importante del acuerdo de paz y el proyecto que devuelve la justicia. Y esperamos entonces que estos procesos populares, dignos, fuertes y resistentes, que han persistido a la guerra y que se mantienen en la brega por la tierra, le puedan decir a quienes nos dicen que no nos van a dejar avanzar, que ustedes no dejarán que ellos nos paren, porque ellos no pasarán y nunca más llegará la sangre o el miedo a nuestras tierras. Serán entonces en este gobierno, el gobierno del campesinado, 7 meses de insistencia, persistencia y resistencia mancomunada entre el movimiento agrario y el gobierno del presidente Gustavo Petro para hacer la revolución por la vida. Muchísimas gracias.